Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Bueno, armé esta presentación en la que trataré de ser bastante breve para hablar de tres cosas. Una es un breve repaso de dónde encontrar las actividades en el campus. Otra es un repaso por los contenidos clave de la semana, o sea, cuáles son los temas más importantes a los que tienen que prestarle atención. Y finalmente una orientación para la resolución de la actividad obligatoria que tienen que entregar. ¿Mm? Así que está dividido en tres partes, voy a tratar de ponerles debajo del video en qué momento o en qué minuto ocurre, explico cada cosa para que lo puedan ir pasando si algo no lo necesitan o ya lo han visto. ¿Mm? Bueno, entonces vamos con la presentación. Acá. Bueno, la mayoría de ustedes saben utilizar el campus, ¿sí? Porque cursaron alguna materia en el primer semestre, ¿sí? Pero bueno, algunos por distintos motivos no. Entonces, muy breve, ¿sí? Cuando ustedes entran en el campus con la misma contraseña que tienen en el SIU, si se orientan en la parte de ciencias de la salud, van a encontrar todas las materias relacionadas con las carreras de salud, donde tienen que encontrar las materias del segundo cuatrimestre, entre las cuales está biología. Ustedes van a ver que, bueno, este es el aspecto que tiene en la computadora. En el Moodle del celular, digamos, conceptualmente es igual, pero bueno, por ahí puede variar un poco el aspecto, ¿sí? Pero bueno, dentro de la asignatura biología, ustedes van a encontrarse con distintas solapas, digamos. Acá las tienen como si fuesen de un fichero. Acá solamente ven dos, ustedes ven la bienvenida y ven la semana 1, pero después se van a ir agregando el resto de la semana. Y si no, también lo ven al costado. Acá tienen la solapa de bienvenida y tienen acá la solapa de la semana 1. A medida que vayan transcurriendo las semanas, se van a ir agregando las semanas siguientes. Ustedes, si se mueven dentro de estas solapas, van a tener el contenido al que le tienen que prestar atención. En el caso de la solapa de bienvenida, ¿sí? Ustedes tienen cómo se organiza el curso, un cronograma con las semanas de trabajo, cuáles son las vías de comunicación, cómo se aprueba la materia, los consejos de los compañeros. Esto más o menos lo fueron viendo, si vieron el video del lunes, el video que les subí el lunes, también esa información la recibieron en el correo que yo les mandé. Es como una introducción a cómo se desarrolla la materia. Y luego empezamos con los contenidos propios de la asignatura, que esta semana tienen los contenidos de la semana 1. Si ustedes se mueven dentro de la semana 1, van a ver que se despliegan otras solapas, ¿sí? Que las pueden tener en el costado del navegador, si usan la computadora, o lo pueden tener debajo. Y también lo tienen en el Moodle con el celular, ¿sí? Digamos, si ustedes hacen clic dentro de cada una de las semanas, van a tener todo el contenido de esa semana. Lo que van a encontrar ahí va a ser el foro de bienvenida, que la mayoría de ustedes participaron, el material de lectura, que es lo más importante, ¿sí? Donde se les van a desplegar distintas ventanas donde tienen lo que tienen que leer. Intercalado con el material de lectura van a tener actividades para resolver, que le llamamos actividades no obligatorias. O sea, con no obligatorias nos referimos a que no las tienen que entregar para que el docente las corrija, pero es aconsejable que las hagan, porque hacer esas actividades nos ayudan a avanzar con los contenidos que queremos que ustedes incorporen, ¿sí? Bueno, pueden tener distintos foros semanales que les vamos a ir diciendo si tienen que participar o no. Este es un foro para que ustedes, si quieren, consulten alguna pregunta que tengan sobre
sobre la pandemia, sobre el coronavirus, y yo, si está dentro de mis posibilidades, lo voy a responder, yo o algunos compañeros, ¿sí? Pero bueno, puede haber otros foros semanales, yo les voy a ir diciendo, en esta semana solamente preferí que se focalicen en la presentación, o sea, en que cuenten, que estudian y su experiencia en la UNAG, y que se concentren sobre todo en el material de lectura. Fíjense que también acá, dentro de la semana 1, van a tener, a partir de hoy, pueden ver la consigna de la tarea obligatoria para entregar, ¿sí? Y el espacio de entrega, que es el lugar donde ustedes tienen que subir esa tarea para que yo la corrija. Bueno, después vamos a ver un poco sobre esto, ¿sí? Pero les quería mostrar cómo luce el aspecto que tiene el campus y cómo tienen que moverse para navegar e ir encontrando las actividades y el material de lectura para desarrollar en cada semana. Bien, entonces ahora vamos a ir más concretamente a lo que corresponde a los contenidos de esta semana, ¿sí? Estos videos no reemplazan la lectura, ustedes tienen que leer, pero sí, yo se los voy subiendo semanalmente para que vayan, para que sepan a qué cosas le tienen que prestar atención, ¿sí? Y a eso le llamamos ideas clave. Creo que esta semana todavía no están, pero yo igual les puse una lista, pero vayan familiarizándose con el concepto de idea clave, ¿sí? La idea clave es cuáles son las cosas que nosotros consideramos más importantes, ¿sí? Que ustedes tienen que saber de esa semana. Está bueno que las vean antes de leer el material, que por ahí, si las leen antes de leer el material, no van a entender de qué se trata. Si ahora yo les digo teoría celular y ustedes no leyeron, no van a saber de qué estoy hablando, ¿sí? Pero está bueno que las lean antes para que sepan a qué cosas le tienen que prestar atención en la lectura. Y está bien también que las lean después para comprobar que incorporaron ese conocimiento. Entonces, en la semana 1 la temática es ¿qué es lo que estudia la biología? Las ideas clave de todo lo que ustedes tienen que leer son 3, ¿sí? Primero, la primera es cuáles son las características que tienen los seres vivos, ¿sí? ¿Qué características tienen los seres vivos para que los consideremos vivos? Otra cosa de las que vamos a ver es lo que le llamamos la teoría celular, ¿sí? Que la habrán leído en el material de lectura y ahora la vamos a desarrollar también. Y la tercera idea clave es el concepto de los seres vivos como sistemas abiertos, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. Bien, bueno, dentro de los contenidos que ustedes tienen en el material de lectura, primero tratamos de definir qué es lo que estudia la biología, ¿sí? La biología estudia a los seres vivos. Bueno, pero tenemos que ir un poquito más allá. ¿Cómo podemos caracterizar a los seres vivos? ¿O qué características tienen los seres vivos? Y bueno, lo que todo el mundo está de acuerdo, o lo que ustedes también ya por ahí traen del colegio, es que los seres vivos tienen algunas características, ¿sí? Los seres vivos nacen, crecen, se alimentan, se mueven, se reproducen, se relacionan con el ambiente, respiran y finalmente mueren, ¿sí? Es una característica que compartimos todos los seres vivos. Bueno, esto es uno de los contenidos clave de la semana, ¿sí? Que digamos que ustedes comprendan o recuerden, porque en realidad esto creo que ya la mayoría lo trae desde el colegio, recuerden que estas son las características que definen a los seres vivos. Pero nosotros vamos a ir un poco más allá esta semana, vamos a incorporar algunas otras cosas. Y para eso planteamos un ejercicio, que es la actividad que ustedes la tienen como actividad 1.1, ¿sí? Por ahí luce un poco distinto porque estas femeninas son del semestre pasado y cambió el aspecto del campus, pero básicamente es igual. Entonces, bueno, les planteamos un ejercicio, ¿sí? Que les cuenta sobre dos nenas que están con una vela en un corte de luz. Y entonces, bueno, mientras una de ellas, son dos hermanas, mientras una de ellas estaba aburrida, empieza a entretenerse con la llama, ¿sí? La empezó a soplar primero y observó qué es lo que hacía la llama. Después
tomó una cáscara de mandarina, la acercó a la llama, apretó la cáscara y la llama, al recibir el jugo, chisporroteó, ¿sí? Hizo chispitas. Luego la nena decidió aproximar un papel, ¿sí? Y la llama se alimentó con el papel y creció. Y cuando volvió la luz, ¿sí? Puso un vaso arriba de la vela se apagó y la nena dijo, bueno, la maté, ¿sí? Entonces la nena concluye que la llama de la vela estaba viva y que ella la mató. Bueno, utilizando este texto, nosotros les proponemos que hagan un ejercicio. Y les preguntamos, ¿cuáles son las características del fuego que se mencionan en el texto? ¿Cuáles, o sea, en este texto que están leyendo acá, cuáles son las características que tiene el fuego? Y les pedimos que las escriban en un papel. Y que luego comparen esas características con el listado que habíamos visto antes sobre los seres vivos, que acá lo traje, ¿sí? Primero que hagan una lista de las características que tiene el fuego, después que comparen esas características que escribieron con estas que tenemos para los seres vivos, ¿sí? Y que luego piensen, ¿sí? De acuerdo a lo que escribieron, si el fuego está vivo o no. Que lo piensen y que escriban en sus apuntes las ideas que surjan de esta pregunta. ¿Sí? Utilizando la información que tienen acá y lo que tienen acá, les pedimos que ustedes hagan un texto diciendo si el fuego está vivo o no y por qué. En realidad, digamos, bueno, yo no les voy a decir la respuesta, pero seguramente la mayoría de ustedes están de acuerdo en que el fuego no está vivo, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Pero lo que queremos es que hagan este ejercicio de pensar, de acuerdo a lo que la nena hace, este juego que hace y las características que se mencionan, que se fijen si las pueden encontrar acá, en esta lista que pusimos antes, y de acuerdo a eso decir si el fuego está vivo o no. Van a llegar a alguna conclusión. Bueno, ese ejercicio lo tienen que reservar porque luego vamos a retomar sobre esto para la tarea obligatoria de la semana. Bien, bueno, siguiendo con el material de lectura, esto lo vamos a pasar rápido, ustedes lo van a leer y van a mirar los videos que hay en detalle, ¿sí? Pero bueno, incorporamos en la clase el tema, un evento histórico que fue sumamente importante para las ciencias biológicas, que fue el descubrimiento de los microscopios. El descubrimiento no, el armado o el ensamblado de estos aparatos en el año 1600 que nos permiten ver cosas que antes no se podían ver. O sea, permiten aumentar mucho el tamaño de lo que se observa, y descubrió, bueno, realmente un mundo nuevo para la biología y para los investigadores de la salud, y bueno, y también de otras disciplinas, ¿sí? Bueno, se cuenta la historia de que la primera persona que armó un microscopio fue este señor Anton van Leeuwenhoek, ¿sí? Que hizo el primer microscopio. Él lo usaba para ver, era un comerciante de telas, y lo usaba para estudiar la calidad de las telas que compraba o que vendía. Cuando este hombre vio que podía aumentar de tamaño las cosas para hacerlas visibles a su ojo, empezó a mirar un montón de cosas. Lo primero que se le encontraba, ¿sí? Estudiaba lo que había en el agua de los floreros, lo que había en su propia boca, y empezó a encontrar un mundo nuevo, con seres diminutos, vivos, que se movían, y a esos seres vivos pequeños le llamaron en principio animáculos. Bien, también, además, después de este señor Anton van Leeuwenhoek, hubo otros investigadores que también fabricaron sus propios microscopios. Uno de ellos fue este señor Robert Hooke, que era un botánico o biólogo, y lo que hizo él fue estudiar, con su microscopio, estudiar la corteza de un árbol, ¿sí? Y lo que vio es que se repetían unas estructuras, ¿sí? En esa corteza del árbol había unidades que se repetían, y él las llamó
cells en inglés, que significa celda, ¿sí? Como si fuesen celdas de un, no me acuerdo si él era que había estado en un monasterio o en un convento y le recordaba las habitaciones de ese lugar, y por eso le llamó celdas. ¿Mm? Y luego, inmediatamente después, otro investigador, otro biólogo, que creo que era zoólogo porque estudiaba animales, que fue Schwann, también encontró que estas unidades se repetían en los tejidos animales, ¿sí? Y sumando las conclusiones de estos investigadores, los científicos empezaron a desarrollar lo que hoy en día se conoce como la teoría celular, ¿sí? La teoría celular dice, digamos, básicamente lo más importante que postula la teoría celular es que todos los organismos vivos estamos formados por células. O sea, la presencia de células es una condición para asegurar que un organismo está vivo. ¿Mm? La teoría celular tiene, en realidad, si bien ese es el más sobresaliente, en realidad tiene 4 postulados, ¿sí? Los 4 postulados son, el primero es que todos los seres vivos están formados por células. ¿Mm? El segundo es que la célula es la mínima unidad que presenta todas las características de los seres vivos, ¿sí? A eso se le llama también, u otra forma de decirlo, es que las células son la mínima unidad de forma y de función, o mínima unidad morfofisiológica. ¿Mm? Significa que todas las células ya presentan las características de los seres vivos. O sea, un ser vivo puede estar formado por muchas células, ser pluricelular, o también puede estar formado por una sola célula y ser unicelular. Y esa sola célula que lo compone ya tiene todas las características que requieren los seres vivos. Después lo vamos a ir viendo con ejemplos más concretos, ¿sí? El tercer postulado dice que toda célula proviene de una célula anterior que le dio origen, ¿sí? No es que las células pueden formarse de manera espontánea, sino que siempre una célula proviene de otra célula que le dio origen. Esto lo vamos a ver en la semana, creo que es la semana 3, o la 4. Donde vamos a ver la división celular, o sea, cómo se multiplican las células. Bien, y el cuarto postulado de la teoría celular, que dice que todas las células contienen la información genética que se transmite de generación en generación. Quiere decir que todas las células contienen la información para cumplir todas sus funciones, y que esa información va a ser transmitida de generación en generación, quiere decir de las células madres a las células hijas. También lo vamos a ver en la misma clase cuando veamos la multiplicación celular. Bueno, tienen un videito que está bastante bueno, donde se les cuenta cómo se llegó a la teoría celular. Fíjense que la teoría celular es otro de los contenidos clave que son importantes para esta semana. Bien, seguimos con el material de lectura, ¿sí? Lo que vemos es, hay varias fotos y videos que les muestran distintos tipos de células, ¿sí? Estas células corresponden a un organismo unicelular, que es un paramecio, creo. Estas células corresponden a tejido vegetal, esta creo que también, y estos son glóbulos rojos. Fíjense que todas, aunque son un poco distintas, todas comparten algunas características en común, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de estos tejidos que están formados por muchas células, fíjense que las células se repiten, es una unidad que se repite, una al lado de la otra. Acá, acá, bueno, y acá que están un poco más separadas. Todas las células están delimitadas por una membrana que las rodea, ¿sí? Y que separa el contenido interno del exterior. Además, en algunos casos podemos ver una estructura que sobresale, que es el núcleo, ¿sí? De las células. Acá, 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 acá. Bueno, acá se está observando otra cosa.
Y acá, por ejemplo, el núcleo podría ser este, o podría ser este, y bueno, en el caso particular de los glóbulos rojos que no tienen. Pero lo que quiero decir es que aunque sean distintas, ¿sí?, tengan características distintas, también tienen algunas características en común y que comparten, ¿sí? Una de ellas, bueno, como lo dijimos recién, es que las células están rodeadas por una membrana, ¿sí?, que las rodea y que las separa del medio externo. En este caso van a ser otras células. Bueno, también que todas las células tienen las características de un ser vivo, lo que dijimos antes, una célula, por ejemplo, este es un organismo unicelular, que está formado por una sola célula. Las características que tiene esta célula de este organismo vivo son compartidas con las características que tiene la célula de otro organismo. Que sería, por ejemplo, si esto es un tejido vegetal, el organismo sería la planta que contiene este tejido. Entonces, esta célula tiene las mismas características que tiene otra célula que forma a un organismo vivo unicelular. Eso quiere decir, ¿sí?, que cada célula tiene todas las características de un ser vivo. Y otra de las características que podemos ver también acá es que la entrada y salida de sustancias hace que podamos pensar a las células como un sistema abierto. Es decir, que intercambia materia y energía con el medio que la rodea. Bien, esta característica que estamos presentando acá tiene que ver con el tema que viene después, que es la tercera idea clave, que es que consideramos a los seres vivos como sistemas abiertos. Ahora lo vemos. Bueno, tienen otros videos para mirar células. Y bueno, a modo de cierre de esta partecita, ¿sí?, se vuelven a repetir los postulados de la teoría celular. Se les presenta un video donde se plantea que el solo hecho de poner en una balanza los componentes que podrían formar a un ser vivo como nosotros, no bastan para considerar que eso que se obtiene sea un ser vivo. Sería comparable al ejercicio del fuego. Pero bueno, véanlo. Sobre este video después vamos a volver más adelante en la segunda parte de la asignatura. Por ahora quédense con prestar atención a las ideas clave. Bien, y acá entramos en la última parte de la clase, que corresponde a los seres vivos como sistemas abiertos. Esto, bueno, ustedes lo han leído, corresponde a la tercera idea clave que quiero que presten atención. Ustedes saben que hay, para el estudio, esto correspondería al estudio de la física, tal vez, hay sistemas cerrados y sistemas abiertos. ¿Sí? Los sistemas cerrados son aquellos, si representamos al sistema con este círculo, que tiene un límite, un borde rojo. Un sistema cerrado tiene la característica de que ocurren sus procesos internos y no hay ningún intercambio con el entorno, que es lo que está por afuera. ¿Sí? Un sistema cerrado no realiza ningún intercambio ni de materia ni de energía con el entorno. Un sistema cerrado sería, por ejemplo, un termo perfecto, un termo de agua que no pierde calor. ¿Sí? Eso sería un ejemplo de un sistema cerrado. Un sistema abierto, bueno, hay un montón de sistemas abiertos, son aquellos que tienen sus procesos internos, pero para realizar esos procesos realizan un intercambio de materia y de energía con el entorno. Hay cosas que entran y cosas que salen. Hay sistemas abiertos que no son vivos, como puede ser un automóvil, donde hay que, por ejemplo, incorporarle combustible y el automóvil realiza los procesos internos en el motor y salen gases, vapores, dióxido de carbono, por ejemplo. Eso sería un ejemplo de un sistema abierto no vivo. Y hay sistemas abiertos vivos. O sea, los seres vivos son considerados sistemas abiertos, porque para realizar sus procesos internos necesitan un intercambio de materia y de energía con el entorno. Hay cosas que entran y cosas que salen. Bien, esto corresponde a la tercera idea clave que queremos que
se lleven de esta primera clase. Los organismos vivos somos capaces de tomar materia y energía del ambiente y transformarla. Por ejemplo, cada vez que comemos somos capaces de transformar y de metabolizar ese alimento para obtener energía. Esta última frase la vamos a ver al final de la materia, cómo es que metabolizamos los alimentos para obtener energía, pero por ahora lo resumimos con esta oración, sin ir mucho en detalle. Fíjense que entonces podemos representar con un poquito más de detalle lo que decíamos antes, le podemos poner un nombre al sistema, o sea, cuál es el ser vivo que estamos representando. También le podemos poner nombre a los procesos que ocurren en el interior de ese ser vivo, por ejemplo, en este caso sería metabolismo. Podemos identificar cuáles son las cosas que entran al sistema, ¿sí? Ya sea materia o energía, o las dos cosas, y las cosas que salen del sistema. Para trabajar, este cuadrito es muy importante que se familiaricen, ¿sí? Porque lo vamos a ir completando en las distintas actividades. Una de las actividades es la que vamos a explicar ahora, ¿sí? Pero, por ejemplo, en un examen puede aparecer este gráfico con un ejemplo, y ustedes tendrían que completar las cosas que entran y las cosas que salen. Bien, vamos a explicar la actividad 1.4, en donde, fíjense que tienen este gráfico para completar, y tienen un enunciado. Toda la información para resolver el ejercicio la tienen en el enunciado, ¿sí? Lo vamos a leer. La actividad 1.4 dice que las bacterias pueden estar presentes en bajas cantidades en el vino que fue embotellado. ¿Sí? En el vino que se compra puede tener una pequeña cantidad de bacterias. Si se les da el tiempo suficiente, las bacterias poco a poco van a realizar la transformación química del alcohol etílico, que también se llama etanol, o sea, que está contenido en el vino, ¿sí? El vino tiene alcohol, en ácido acético, como parte de su metabolismo. O sea, las bacterias que están en el vino, si uno les da las condiciones necesarias, van a transformar el alcohol etílico que está en el vino en ácido acético, o vinagre, si el ácido acético es el vinagre, como parte de su metabolismo. No sé si a alguien le pasó alguna vez que haya abierto un vino y que tenga gusto a vinagre. O a veces pasa que el vino se abre, no se toma enseguida, y pasan, no sé, semanas, y ese vino que antes estaba bien tiene gusto a vinagre. Bueno, es por esto, es por este proceso. Y bueno, dice el enunciado que cuando al destapar la botella sentimos el olor del ácido acético o del vinagre, decimos que el vino está picado. Se dice así, el vino está picado porque tiene gusto a vinagre. Bien, vamos a utilizar el esquema del sistema abierto para representar esta situación. ¿Sí? El recuadro simboliza a la bacteria. O sea, este cuadradito simboliza a la bacteria. Vamos a ir completando este gráfico entre todos. ¿Sí? La consigna dice, usando la información del texto, o sea, de esto que está acá arriba, completar el esquema con el nombre del sistema representado. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre del sistema representado y dónde va? El nombre del sistema representado va acá. Y el sistema representado es las bacterias, es la bacteria, una bacteria. ¿Sí? No es el vino. Acá lo que tenemos que pensar es en el ser vivo que está en el ejemplo. Las bacterias son seres vivos. Después vamos a ver un poco más las características que tienen. El nombre del sistema va en esta parte. En este ejemplo son las bacterias. Tenemos que representar el nombre o escribir el nombre del proceso que tiene lugar, ¿sí? Y lo vamos a escribir adentro del recuadro. El nombre del proceso le pueden poner o bien metabolismo o bien transformación química. ¿Qué sustancia ingresa del entorno al sistema? O sea, ¿qué es lo que entra adentro de las bacterias y que va a ser transformado?
lo que va a ser transformado es el alcohol etílico o el etanol. Eso es lo que va a entrar a la bacteria lo va a transformar químicamente, y finalmente, para completar el recuadro, tienen que poner cuál es el producto que sale del sistema hacia el entorno después del proceso interno mencionado. Lo que sale del sistema es el ácido acético, ¿sí? Con estos, entonces, con esta forma de pensar el ejercicio, no tendrían problema ustedes en resolver ninguna de las actividades que los docentes les podamos plantear. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es analizar este ejercicio. ¿Sí? Ya tenemos la respuesta. Vamos a analizarlo usando las rúbricas. Es muy importante que aprendan a usar las rúbricas porque van a ser una herramienta fundamental para el desarrollo de la cursada, sobre todo en esta metodología virtual donde el intercambio con el docente es acotado, ¿sí? No es como ocurre en la forma presencial. Entonces, lo que empezamos a hacer nosotros, los profesores de biología, es facilitarles a ustedes esto que les llamamos rúbricas, ¿sí? Que son como unos cuadros, donde les damos una orientación que es súper importante para que ustedes hagan una autoevaluación de sus respuestas y traten de hacer la mejor respuesta posible para obtener el mayor puntaje posible para poder aprobar y promocionar la materia. Esas son las rúbricas, son una herramienta que está muy buena cuando aprenden a usarlas y queremos ayudarlos primero a que las aprendan a usar. ¿Sí? Entonces, bueno, lo mismo que les decía recién, ¿sí? Que la rúbrica es un recuadro que les permite ubicar las distintas respuestas en niveles, ¿sí? En niveles de calificación, respuestas que están muy bien hasta respuestas que no están bien y que tendrían que volver a hacerlas. ¿Sí? Y es una forma de autoevaluar la respuesta a medida que la van construyendo. ¿Sí? Bien, las rúbricas tienen este aspecto, ¿sí? Son unos cuadros gigantes donde ustedes tienen información que les va a permitir elaborar una respuesta lo mejor posible, ¿sí? Siempre tienen que mirar de la rúbrica esta columna, que es la columna competente, que quiere decir que es una respuesta que está buenísima. Fíjense que si acá le pusimos un ejemplo de puntaje porque estas rúbricas corresponden a tipos de respuestas que están calificadas en puntaje, como por ejemplo en una evaluación. Entonces, una rúbrica competente, por ejemplo, tiene el mayor puntaje. Si la respuesta vale 10 puntos, bueno, si la rúbrica está dentro de esta categoría, se sacan 10 puntos. Después está la categoría avanzado, que es una respuesta que está bien, pero no tanto. Vale entre 6 y 7 puntos en este caso. Y después están estas dos que son respuestas que hay que volver a hacer, ¿sí? Los profesores, si tienen esta respuesta, les las mandamos a que las vuelvan a hacer. Y tienen el menor puntaje. Entonces, ustedes, una vez que hicieron su respuesta del ejercicio, tienen que mirar esta rúbrica para ver para comprobar que la respuesta que armaron está dentro de esta categoría, de la categoría competente, que es la mejor respuesta, o la categoría avanzado. También pueden mirar la rúbrica antes de elaborar la respuesta, ¿no es cierto? En la rúbrica no les vamos a decir cuál es la respuesta correcta, pero les vamos a indicar cuáles son las características que tiene una respuesta correcta. ¿Sí? Y vamos a ver entonces ahora, para este ejemplo, cómo sería, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros ya hicimos, la respuesta ya la hicimos. Vamos a ver en qué categoría de rúbrica entra. Vamos a leer la respuesta competente, ¿sí? Una respuesta competente dice que identifica en el texto el sistema que se pide representar, ubicando su nombre en el lugar correspondiente del esquema, ¿sí? Comprobamos en esta rúbrica que ustedes acá pusieron correctamente el nombre del sistema, correcto, que son las bacterias, ¿sí? Por ejemplo, el vino no, si pusieron vino está mal. Identificaron correctamente
lo que se pide representar y ubicaron el nombre en el lugar correspondiente del esquema, ¿sí? La segunda parte de la rúbrica pide que nombren el proceso que ocurre en el interior del organismo representado como sistema abierto, ¿sí? Tienen que nombrar el proceso es el metabolismo, ¿sí? Esta respuesta que armamos recién todos juntos cumple con la segunda condición de la rúbrica para una respuesta competente. La tercera dice que incluye el elemento que ingresa del entorno del sistema y aquel que sale del sistema hacia el entorno. El que entra, que es el etanol, y el ácido acético, que es el que sale, ¿sí? Los intercambios identificados resultan coherentes con el proceso que se representa. Los elementos que ingresan son los que van a sufrir la transformación, mientras que los elementos que salen corresponden a aquellos que son producto del sistema representado. Esto quiere decir que cada una de las cosas que pusieron la pusieron en el lugar correcto. Este tipo de respuesta entonces es una respuesta que está re bien. Y después, bueno, tiene las distintas, las otras categorías de la rúbrica, donde faltan algunas cosas o están mal, ¿sí? Por ejemplo, en la rúbrica avanzada, dice que identifican el sistema y que ponen el nombre en el lugar correspondiente, que nombran el proceso, y que los elementos que ingresan y egresan del sistema no se corresponden con el proceso identificado. Bueno, como que puede haber algún error entre una de las cosas que entran o de las que salen. En el desarrollo básico, que identifican el sistema que se pide representar y que ubican su nombre en el lugar correspondiente, o nombran el proceso que ocurre en el interior del organismo representado como el sistema abierto. O sea, ponen o una cosa o la otra, pero no el resto. Eso sería una respuesta de desarrollo básico. Y una respuesta de desarrollo inicial, que es la que está mal, confunde el sistema representado. Esto es que corresponde al anterior. Que digamos que hay alguna de las cosas que está mal. Confunde el sistema representado, o sea, ponen otra cosa en vez de bacterias, o que ubican el proceso representado en el lugar de uno de los elementos que entran o que salen del sistema. O sea, a medida que nos vamos moviendo por las rúbricas para una respuesta que está mal, parte de la respuesta falla, ¿sí? Ustedes siempre tienen que tratar de que su respuesta entre dentro de la categoría competente. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora, así no se hace tan largo el video, y esto se lo subo en el que sigue, ¿sí? A ver. Así no se hace tan largo y podemos participar de la videoconferencia y de las charlas por WhatsApp. Después les subo que es la resolución, o orientaciones para la resolución de la actividad obligatoria, ¿sí? Hacemos así.